creo que para que tuviéramos un orden en este programa, en esta mesa, hay que dividirlo en tres partes, ¿no? Lo que es la situación económica, la situación social y la situación política. Porque sí se está empezando a invadir con la situación económica lo político y lo político con lo económico. Sí. Y eso nos lleva a una verdadera crisis social que hay que tener cuidado. Dice, ¿usted qué opinión tiene de todo lo que está pasando? Pues vaya, yo coincido con lo que se plantea en cuanto a que hay una enorme brecha, hay un absoluto autismo por parte del gobierno. Digo, la prueba está esta lamentable declaración, pero que además lo van reiterando, o sea, hay poco aprecio porque la gente opina y se les coloca inmediatamente como partes de un complot. Yo creo que en efecto sí hay un complot, pero es el complot de la enorme mayoría de los mexicanos que no acepta esta condición. O sea, definitivamente ya no se conforman con ser observadores de piedra de las cuestiones, les está pegando. A mí me parece muy cuerdo lo que usted plantea, don Luis, de que hay que dividir estos tres ámbitos, aun cuando ya en la realidad pues interaccionan entre sí y uno va empujando el otro, ¿no? O sea, la gente sí está golpeada donde más le duele, que es en la cuestión básica económica, ya no digamos para poderse dar los lujitos que se daban, sino para atender lo más indispensable. Está golpeada en su seguridad, porque bueno, camina por donde quiera con el temor de ser víctima de alguna cuestión de estas, pero además con el agravio de una clase política que tranquilamente se atreve a salir a decir, esta casa de 7 millones de pesos la compré legalmente en las condiciones y la declaré, no tiene problema. Digo, difícilmente un servidor público puede justificar una casa de ese tamaño desde el punto de vista ingresos legítimos. En la Conseja Popular dirán, bueno, pues qué tonto, ¿no? O sea, a ese nivel de chamba hasta está chiquita la casa. Pero en la realidad, que es la que debería regirnos en este país, no es posible que funcionarios así paguen casas de ese precio, de contado además, porque se pagó en esa condición con esta financiera que ahora se ha establecido, bueno, para la clase política del país. O sea, la clase de a pie pues tiene el Infonavit, tiene Fobiste y demás, ellos tienen la IGA. Oye, y no es, perdón que me meta, pero no es casi de verdad cómico que se haya promovido una reforma financiera y que el eslogan haya sido para que te presten más fácil. Pero es que de verdad es casi cómico, porque claro, tienes esa realidad. Y por otra, la reforma fiscal contempló un cierre de pinza con otro instrumento jurídico para el gobierno, que era la ley antilavado, que establece que la unidad de inteligencia financiera tenía que ser notificada de operaciones exactamente de este tipo, en el que hubiera créditos no bancarios y en el que se liquidaran, perdónenme lo común de la frase, de un sablazo el saldo pendiente. Entonces, creo que es pertinente la pregunta de si la unidad de inteligencia financiera revisó esta operación. ¿Por qué? Porque también el secretario de Hacienda es un ciudadano y en ese momento no era funcionario público. Entonces, vamos, me parece que no pasa ninguna de las pruebas mínimas de sentido común la respuesta que hemos tenido, ¿no? Bueno, No solamente para esos niveles, perdón. No del ácido, del agua tibia, no lo pasa. Roberto. Pues vaya tema tan complejo y enredado que se ha generado en el país, sobre todo, y como usted dice, ingeniero, creo que hay que ir desmenuzando cada uno de los factores que han generado este malestar social. Por un lado, el conflicto político, yo siento que es el que ha afectado en gran medida la falta de control y la falta de sensibilidad del propio gobierno para poder atender muchos otros temas, por ejemplo, en el tema económico, que como acabamos de verlo, pues la gente está golpeada. Y como dice el licenciado Sepúlveda, ¿dónde le pegan más a la gente o dónde le duele más a la gente? En el bolsillo. Cuando no le alcanza ni siquiera para comprar los productos de consumo mínimo para poder mantener a su familia.
Entonces, pues como dice una de otra gente, dice, pues aquí no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Entonces, pues sí, realmente hay un escenario muy complejo en el tema económico. Realmente el país, la percepción de la opinión pública y de la ciudadanía está muy por debajo de la expectativa que trae el gobierno. Muy lamentable también el comentario de Arturo Nuño, Aurelio Nuño, en el sentido de que pues es una persona muy cercana al presidente de la República, seguramente tiene entendimiento con él al oído y le hace algunos consejos y todo eso, pero no puede ser que una persona con esa dimensión y con esa calidad se exprese de esa manera hacia los ciudadanos, pero son empleados de los mexicanos. O sea, ellos no son mandamases de los mexicanos. Entonces, creo que el tema es el grado de la responsabilidad en que está cada quien. Si el gobierno de la República no pone atención en el tema económico, en el tema social y en el tema político, desgraciadamente el país va a seguir transitando en un descontento generalizado que al final de cuentas sigue siendo un caldo de cultivo, que no sabemos en qué vaya a estallar o en qué vaya a generar o a derivar el problema, en virtud de que si sigue ciego el gobierno en no escuchar, en no entender a la opinión pública, el termómetro público lo trae creo que al revés, no está viendo los problemas que en la actualidad están aconteciendo en el país, y bueno, a esto se suma los escándalos que han venido con el conflicto de intereses, pues ya no nada más de los familiares del presidente, sino hasta de su secretario de Hacienda, que es un hombre cercano en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, fue un hombre cercano, Luis Videgaray, y que bueno, la dimensión de la adquisición, por ejemplo, pues por ejemplo, esas propiedades no se compran con su crédito Infonavit ni con su crédito Fobiste. Entonces creo que aquí hay una sociedad muy dolida y hay una clase política muy enriquecida que lógicamente sale de contraste a la finalidad de a lo que el país está demandando y requiriendo. Digo, las condiciones no son las más propicias para son que el país lenguajes diferentes. Son lenguajes distintos, creo que están hablando en diferente idioma y al final de cuentas el gobierno no está cumpliendo su función o su misión de administrar al país, al contrario, se está administrando a ellos. Gerardo. Pues mira, yo comparto, yo creo que la población, la sociedad, vive un hartazgo ya de noticias todos los días de crisis políticas, crisis económicas, crisis de todo tipo. Las noticias ya da flojera verlas, ya no quieren enterarse de las cosas que ocurren en el país, pero se va de un escándalo a otro escándalo, una crisis a otra crisis, y vemos a una sociedad totalmente azorada del pasmo del gobierno por un lado, acciones en Guerrero que lo que se les ocurra a la CETEG en Guerrero hacen, queman, saquean, no hay autoridad que los frene, en un exceso el gobernador, bueno, pues es de ellos, ¿no? Entonces hacen lo que se les antoja, hay 40 municipios tomados sin autoridades, pero una pregunta, en pleno caos. ¿No se conocen a los líderes de la CETEG? Claro, los dejan hacer. No los tienen identificados. Por supuesto. Pues métanlos a la cárcel. Esto es un porque movimiento... ya lo que están haciendo es un movimiento que tiene... Aquí lo hemos venido diciendo de meses atrás. Es un movimiento subversivo, por supuesto. Es una guerra de baja intensidad con todas las características. Y aquí hay ingredientes subversivos absolutos. ¿La idea cuál es? Pues es eso, que no hay elecciones, por supuesto, y que la guerrilla urbana se active y ya sacaron rifles de palo en Guerrero y ya discursos los padres de los jóvenes asesinados, según las autoridades, que no aceptan el veredicto los padres. Ni nunca lo van a aceptar. Pues ya, ahora ya piden la salida del presidente, ya están pidiendo ir a la ONU, ya tienen un discurso político subversivo, ya el manual de Mao Zedong ya está otra vez circulando profusamente en Guerrero. Y en fin, pues vamos hacia allá. Bueno, pero lo grave es que las autoridades, federales en este caso, pues no han querido tomar acciones directas del Estado de Guerrero. Y yo me imagino el sentimiento de la gente que vive en Guerrero en manos de esos rufianes, que son los delincuentes embosados, que un día queman, otro día saquean. Va la policía, se ve en la televisión, con palos a la policía se reversa para no ofender a los señores. Otros están cobrando las casetas las casetas cobrando, en fin. Yo veía una pero nota, antes te decían que podías pasar si les dabas alguna ahora te propina. cobran. Hoy te cobran. Sí. Si no son 50 pesos, no pasas.
Sí, es la ausencia del Estado. Yo veía una nota esta semana que de verdad era para guardarla. Creí que la había leído al revés. Y decía, detienen miembros de la CETEG a elementos de la PGR. Yo entendía que la cosa usualmente es al revés. Es al revés. No, allá no. Ya en este país estamos viviendo ese tipo de paradojas del Estado de Derecho. Pero yo creo que tan importante como señalar el problema es no dividir el justo reclamo de un gobierno que da avisos y muestras públicas de corrupción con esta intentona claramente subversiva en 3 estados de la República. Son varias cosas que se confluyen. Son varias cosas que confluyen. El abogado de los padres de familia de Ayotzinapa es un señor que tuvo en la guerrilla, en el EPR. Y me parece importante, me parece muy delicado que esta semana haya habido declaraciones del secretario de la Marina y del general Cienfuegos, general secretario de la Defensa Nacional, en 2 sentidos. El primero diciendo, un secretario de la Marina diciendo, ya me enojé por este tema, y un secretario de la Defensa que dice, basta ya del clima de reproches y de injurias. Es inédito que en una semana haya habido un señalamiento. Son datos que hay que tomar en cuenta, ¿eh? Sí, totalmente. Por las reacciones que vayan a tener. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, cualquier cosa que tenga usted que comentarnos a través de nuestro correo electrónico vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis.